Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre la arquitectura de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, como muchos probablemente sepan, o sea, más frecuente de saber, fue el tercer presidente de Estados Unidos y tal vez no es muy reconocido como un arquitecto que nos debe de interesar a todos mucho, de conocer en términos de la arquitectura que él hizo, las propuestas de diferentes edificaciones que realizó, de hecho algunas mientras era presidente de Estados Unidos. Eso de entrada nos dice un primer factor que como contexto creemos que siempre es importante insistir, que se trata de una persona de la Ilustración, es decir, de finales del siglo XVIII, que por lo tanto está muy interesado en diversos temas de la humanidad. No vamos a decir solo en el tema de la arquitectura, ni en el tema de las ciencias políticas, que es definitivamente donde es más reconocido, pero también es alguien muy interesado en temas, por ejemplo, como la agricultura, como la horticultura, como la botánica, como la geografía, como la cartografía, y que por lo tanto eso le da un bagaje, digamos, cultural de un peso muy importante y que sin duda tiene una significación pues muy grande para la obra arquitectónica que él va a hacer. Probablemente de inicio también conviene como plantear al menos tres grandes temas que deben ser importantes para todos los que estamos estudiando a Jefferson, reconocer y tratar de indagarnos, digamos, tratar de reconocer en sus obras estos elementos. Bueno, en primero un tema de contexto que de alguna manera ya adelantamos, que tiene que ver con el cambio de las ideas hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Claro, esto es un proceso como mucho más profundo que viene probablemente de los filósofos en Inglaterra, en Francia fundamentalmente, pero que va a ser en Estados Unidos o en el país que en ese momento van a ser como Estados Unidos, donde se ponen en práctica primero esas ideas filosóficas que luego se convierten en ideas políticas, fundamentalmente dominadas por un paradigma importante que es el del declive del poder de los grupos aristocráticos, de la nobleza, y más bien la consolidación del poder de los grupos burgueses, es decir, de los grupos comerciantes, industriales, que además ya de tener mucho dinero, pues empiezan a reclamar un mayor protagonismo político. Eso es un antecedente importante. Un segundo antecedente tiene que ver ya más con un tema arquitectónico, más cercano pues a nuestro quehacer, y es la consolidación, digamos, del lenguaje clásico de la arquitectura como el ideal de la práctica arquitectónica. Esto se explica por varios factores. Uno de ellos que nos va a interesar particularmente, porque además es de los temas en los que Jefferson también trabaja, es el de la arqueología. Es en la segunda mitad del siglo XVIII que en Europa se redescubre en buena medida, pero con un rigor científico, esa arquitectura de la antigüedad. Y en esto, bueno, participan obviamente varios personajes que también conviene reconocer, como por ejemplo Giambattista Piranesi, que en su calidad de arquitecto y de ilustrador trae, digamos, a Europa occidental un recuento fidedigno de esas ruinas romanas y griegas que entonces ahora se pueden estudiar como, o en ese momento pues se podían estudiar como ejemplos máximos de ese ideal arquitectónico. De hecho, es a partir de ahí entonces que se va a consolidar la corriente, vamos a decir, neoclásica de la arquitectura, que es sin duda en las diferentes asignaturas pues ustedes estudiarán y más adelante. Ahí conviene, no tanto por hacer comparaciones, porque en arquitectura hacer comparaciones es justificado, más bien para resaltar las virtudes y las cualidades fundamentales de los comparados, ¿verdad? Pero conviene tener referencia con otros arquitectos en otros países que harán justamente sus obras al mismo tiempo que Jefferson. Vale citar, por ejemplo, el caso de Soufflot en Francia, que es autor o diseñador de la Catedral de la Santa Genoveva, que actualmente es el Panteón de París. Digamos, como esa línea del neoclásico más puro que se irá consolidando en el siglo XIX, pero también en Inglaterra,
que es sin duda un caso dentro de la lógica europea más parecido al de Estados Unidos, como es la obra de Nash y de Soane, que también nos debería interesar estudiar como otros ejemplos de arquitectura neoclásica. El tercer elemento que nos interesa destacar cuando hablamos de Jefferson es la idea de una arquitectura híbrida, si queremos llamarlo así, que es capaz de combinar, por un lado, los elementos vernáculos de la arquitectura colonial de Estados Unidos, o de las colonias americanas en ese momento, porque Estados Unidos todavía no existía formalmente como país, y esos ideales clásicos. Podríamos decir, es una idea ecléctica de arquitectura, pero que tiene varios elementos de innovación. Un elemento de innovación es justamente rescatar esa idea de arquitectura vernácula, es decir, de la arquitectura sin profesionales, elaborada con materiales tradicionales, que se venía haciendo en Estados Unidos o en las colonias americanas desde hacía al menos 100 años, 150 años. Y la intención de combinarla con una arquitectura académica, es decir, con una arquitectura estudiada como tal, desarrollada por profesionales, y que pudiera producir de esa combinación pues unos nuevos modelos que en el caso de Jefferson, además, él reclama claramente eran los más apropiados para ese nuevo país que estaba surgiendo. Entonces, con ese contexto bastante rápido, podemos pasar ya a hablar más específicamente de la obra arquitectónica de Jefferson. Y ahí viene otro elemento que es realmente como muy interesante y que tal vez a todos nos podría servir como inspiración. En el fondo, la obra arquitectónica de Jefferson es muy reducida en términos del número de edificios. Apenas ahora vamos a comentar, y son probablemente los únicos edificios, 3 edificios y un proyecto urbano. Además, probablemente él hizo todavía un cuarto, pero en ese sentido pues vemos que es una obra arquitectónica bastante concentrada, bastante condensada, pero que justamente tiene virtudes por las que vale la pena que la analicemos. ¿Cuáles son esas 3 obras, digamos, estos 3 edificios que vamos a estudiar primero? Bueno, probablemente el más celebrado de ellos y el que comenzó a desarrollarse primero es la propia casa de Jefferson, que es conocida como Monticello. Monticello, que es una palabra italiana que quiere decir montecillo, ¿verdad? O un pequeño monte, un pequeño cerro. Y que es la casa donde él vive, un proyecto que él va a desarrollar a lo largo de 40 años, entre 1769 y 1809. Está ubicado, de hecho, en la plantación, en la hacienda, digamos, que hereda Jefferson tanto de sus padres y que, bueno, además se enriquece también por la herencia de su esposa en la ciudad de Charlottesville, en Virginia. Virginia era la colonia más rica de Inglaterra en América del Norte, digamos, porque es una zona que está justamente en la transición entre el norte más frío, digamos, y las regiones del sur, que ya gozan de un clima mucho más subtropical. Entonces es una colonia muy rica en términos de agricultura, y Jefferson justamente es uno de esos grandes agricultores, de esos ricos agricultores, que en esa hacienda, pues en esa plantación, decide hacer su casa. Claro, cuando vemos un proyecto dilatado en 40 años, no es porque realmente han pasado construyendo 40 años lo que vemos en la actualidad, sino que realmente él fue modificando progresivamente en el tiempo, probablemente demoliendo algunas partes y volviéndolas a construir, su casa, pues lo que vendría a ser su casa principal en esta ciudad. De entrada, eso marca ya un elemento como bien interesante, que logra escoger entonces una ubicación muy privilegiada dentro de la misma plantación, que es la cima de este cerro, en el cual tiene además una vista muy agradable hacia la ciudad de Charlottesville, que ya existía, y hacia el valle y la plantación principal, pues es decir, donde estaban sus actividades agrícolas. En ese sitio entonces él desarrolla un esquema que ya empieza a introducir estos elementos que mencionábamos hace un rato de combinación de la arquitectura vernácula colonial de las colonias americanas
y el lenguaje clásico de la antigüedad. Y parte, digamos, de un esquema central, digamos, que podría ser como la arquitectura del Renacimiento, es decir, donde hay un espacio central fundamental, en este caso compuesto por dos espacios, que es el vestíbulo de entrada y el salón social, digamos, de la casa. Este último salón techado además por un domo, aunque no es una cúpula perfecta, sino que es más bien un domo poligonal, pero que da la idea pues de una cúpula rebajada, y que el mismo Jefferson dice se produce a raíz de su estudio de la arquitectura de Palladio. Y ahí viene un elemento sobre el cual vale la pena detenerse, que es justamente la influencia de Palladio en la arquitectura neoclásica anglosajona. Esto es importante porque ustedes saben, pues Palladio fue un arquitecto fundamental del finales del Renacimiento, pues del siglo XVI, y que en Inglaterra tiene un impacto muy importante, sobre todo en la Inglaterra de los grandes hacendados, que justamente deciden retomar el clásico en la versión de Palladio para sus viviendas. Eso ya se estaba utilizando en Inglaterra, con dos ideas claves que también Jefferson utiliza en Monticello, que son la idea de profundidad. Y en ese sentido, entonces, la arquitectura va a organizarse alrededor de un eje principal que no necesariamente se destaca como eje en términos físicos, es decir, que nosotros veamos necesariamente un largo pasillo o un elemento pues, arquitectónico tan tangible, sino que el eje que da profundidad como elemento de composición y como elemento visual. Entonces, si ustedes estudian una planta de Monticello, verían en el eje norte-sur ese elemento visual que permite conectar desde el pórtico de entrada público, digámoslo así, hacia el pórtico de entrada, porque Jefferson de hecho insiste en que el edificio tiene dos entradas, no tiene una entrada principal, el pórtico de entrada más privado o familiar. Y la idea es que justamente alguien en cualquiera de esos dos, digamos, de los dos pórticos de acceso, pueda visualizar una profundidad que recorre los dos salones y que luego se prolonga en el paisaje. Eso de hecho una lógica, como decíamos, que Palladio ya había ocupado también 200 años antes, y que en este caso pues Jefferson lo está recuperando en el contexto americano. Perpendicular a ese eje de profundidad se encuentra un segundo eje, este sí que se evidencia, digamos, de una manera más clara arquitectónica, que organiza la casa y que luego se prolonga hacia dos terrazas que están y a dos pabellones que están completamente aparte de la casa. ¿Cuál es el propósito de esas terrazas? Que de hecho permiten hacer entonces un recorrido afuera de la casa. Es dominar el paisaje. Y esa es la segunda gran característica heredada de Palladio. Es decir, las villas palladianas en el Véneto recuperan esa idea de la casa rural que domina el espacio productivo. Lo domina porque justamente logra tener ese control visual, y porque el control visual se logra subiendo la casa de nivel. Entonces ustedes verán que el nivel principal de Monticello no está a nivel natural, digamos, del resto de la propiedad o de la cima, digamos, de ese cerro, sino que está levantado. Eso permite además tener 5 o 6 gradas para llegar a los salones principales, pero además va a permitir tener un segundo nivel socavado, digamos, o semisubterráneo, que para la condición pues de esta casa era importante, porque de hecho donde se ubican los espacios de servicio, por ejemplo la cocina principal está en ese nivel semisubterráneo, vamos a decir, o socavado, donde están también la cava de los vinos. Jefferson es alguien así con gustos muy refinados, sin duda, y donde además viven los esclavos que dependen directamente de la casa.
Al mismo tiempo, entonces, esta terraza que mencionábamos antes, estos dos ejes de terraza en la parte de abajo son también una circulación que permite, entonces, en el nivel superior el movimiento de los nobles, vamos a decir así, ¿verdad? De los propietarios, de sus invitados, y en la parte inferior permite también el movimiento de los, del personal de servicio, de los esclavos, pues, en este caso. Entonces, bueno, estamos hablando de una vivienda organizada de esta manera. Es al mismo tiempo un esquema central, digamos, reforzado por ese domo, pero al mismo tiempo un esquema en cruz por estos dos ejes que mencionábamos hace un momento. Y a partir de ahí pareciera estructurarse entonces una casa simétrica, que sin embargo no es simétrica. Ahí empezamos a ver otro elemento muy interesante, digamos, muy sofisticado en la manera de diseñar que tiene Jefferson. Entonces, si nosotros vemos la planta de la casa, entonces tenemos estos dos espacios centrales que mencionábamos hace un momento, vestíbulo y salón social, y en las dos alas tendríamos lo que son las habitaciones de la familia y biblioteca. Sin embargo, examinémoslas cuidadosamente. Vamos a ver que ahí hay habitaciones cuadradas y habitaciones octogonales, lo cual no deja de ser también una manera, digamos, de organizar la casa como muy original. Claro, quien tiene ahí la posición más privilegiada es la habitación de Jefferson. La habitación de Jefferson que da inmediatamente hacia un estudio. Obviamente es alguien, por todo lo que hemos dicho, alguien, un hombre político, un hombre de ciencia, pues obviamente ese espacio también de trabajo se vuelve muy importante. Ese espacio de trabajo, su equivalente, llamémosle así, o su simétrico, está con el desayunador que acompaña a un comedor. O sea, las funciones son completamente diferentes y veremos que en la planta también hay unas leves adaptaciones que nos permiten ver que el edificio efectivamente no es simétrico. Si regresamos al espacio del estudio, este se complementa además con un pequeño invernadero. Un invernadero que se refleja, digamos, en el exterior por medio de un sistema de persianas que justamente permiten, pues, controlar la entrada de luz hacia este espacio. Entonces allí podemos empezar a ver como esas sutilezas en el diseño de una vivienda como esta. Si avanzamos un poco más bien ya salimos de la casa hacia los jardines de la casa, hay un jardín principal. Por eso hace un rato decíamos que Jefferson mismo no reconocía como que tuviera una entrada principal, ¿verdad? Esta casa. El jardín principal de la casa es muy importante para él, porque de hecho ya es como la conexión inmediata hacia esa actividad agrícola, pues ese contacto con la naturaleza que también es muy importante para su visión, digamos, del mundo. Este jardín está prácticamente enmarcado, bueno, por un lado por la casa, pero por otro también por las terrazas que mencionábamos, estos dos grandes brazos y los dos pabellones. Los pabellones, si nosotros lo vemos como imagen, pues parece algo muy importante. Sin embargo, funcionalmente son solo, ¿verdad?, entre comillas, unas bodegas, pero que tienen ese objeto de alguna manera de enmarcar el espacio vacío que es el jardín. Veremos luego que en otro de sus proyectos, pues esta misma lógica también aparece y también la podemos reconocer de hecho en algunos de los edificios del mismo Palladio. Entonces, en síntesis, digamos, en esta casa también nos interesa destacar el tema de los detalles, de algunos detalles arquitectónicos que pueden ser como muy relevantes y que nos hablan muy bien del ingenio de este arquitecto. Por mencionar algunos, detalle en la cocina. Decíamos hace un rato, la cocina no está directamente en el nivel superior, que es donde está el comedor. Eso de hecho parecería plantear un problema funcional, que en este caso se resuelve con algunos elementos tecnológicos. Hay una especie de montacargas, llamémoslo así, realmente un elevador muy sencillo de cuerdas y poleas para subir la comida preparada del nivel inferior hacia el nivel superior, donde hay además llamémoslo así, como un vestíbulo para el comedor, donde hay además una puerta giratoria, de tal forma que puede haber alguien de servicio afuera del comedor
recibir la comida, ponerla en esta puerta giratoria, darle vuelta y que la comida aparezca en el comedor, ¿verdad? Donde en algunas ocasiones, bueno, a lo mejor habrá alguien más de servicio, ¿verdad? Un esclavo que agarrará la comida de esta puerta y la servirá pues en el comedor, o eventualmente también alguien de los comensales pues que podrá hacer esto. Esto tiene un sentido de mucha privacidad, ¿verdad? Para Jefferson, que tiene mucha lógica por el rol político de este personaje, ¿verdad? Es decir, en ese comedor puede ser que se estén discutiendo cosas muy delicadas, asuntos de país, y entonces no es lógico pues que haya mucha gente revoloteando, digamos, alrededor de ese espacio. Otro elemento interesante, digamos, en la transición entre el vestíbulo y el salón social, una puerta de doble acción, de 2 hojas, en la cual solo se necesita mover una puerta para que la otra se abra automáticamente. Claro, automáticamente por un sistema de poleas que está en el suelo bajo la puerta, ¿verdad? Entonces estos elementos así le gustan mucho a Jefferson. En su cuarto, por ejemplo, y en el estudio hay también un aparato inventado por él que es para hacer copias de documentos. Otra vez, es alguien que escribe mucho, escribe documentos, escribe cartas, entonces guarda copias de todo lo que escribe. Para hacer eso, entonces, en su escritorio lo que hay es un brazo metálico donde se pone la pluma, él escribe, y hay un brazo que está reproduciendo con otra pluma lo que se está escribiendo, pues, digamos, en la carta original. Entonces, digamos que todo ese gusto está muy presente. Hay otros detalles también interesantes, relativamente novedosos para la época. Si ustedes ven la planta de los cuartos, las habitaciones, las camas no están supuestas a estar en medio de las habitaciones, sino que es una cama alcoba, ¿verdad? Es decir, una especie de nicho en las paredes, donde está la cama propiamente dicha. Camas relativamente pequeñas, además, porque, como él mismo dice, ¿verdad? En el día donde uno produce, en la noche uno no está haciendo nada, entonces eso debería ser relativamente pequeño. Entonces este sistema de alcobas permite de alguna manera ser bastante eficiente en el espacio. También hay detalles, por ejemplo, de armarios que ya no son los muebles pesados tradicionales, mucho más en el siglo XVIII, sino que son más especie como de closets, como lo que nosotros conocemos ahora, que están también empotrados, ya embebidos, digámoslo de alguna manera, en la pared, y que incluso a veces están, como en el cuarto de él, arriba de la cama, de tal forma que no hay esos muebles pues pesados ocupando espacio perennemente. Entonces, como decíamos hace un rato, pues en resumen, digamos, de esta casa, pues podríamos destacar, número 1, los valores de la composición arquitectónica, que, como decíamos, aluden a ya arquitecturas intentadas, por ejemplo, por Palladio, y que están traídas en este nuevo contexto americano. En segundo lugar, interesa esa relación con el paisaje, con la naturaleza, importante, a través de la conformación del jardín, del dominio del paisaje por el cambio de los niveles. Y en tercer lugar, lo que mencionábamos hace un rato, pues de todos estos detalles tecnológicos, pero que de hecho van enfocados pues a lograr una mayor funcionalidad de los espacios, un mayor confort. Entonces nos encontramos en una situación de una arquitectura clásica, pero que justamente empieza a asumir esos valores de funcionalidad y de confort que de hecho son novedosos pues, para ella, pues para poderlo hacer. Entonces ahí tenemos ese primer caso de la casa de Monticello. En paralelo a Monticello, bueno, Jefferson fue presidente, como ya lo dijimos. De hecho, dejó de ser presidente de Estados Unidos en 1809, cuando también se concluyó finalmente la construcción de la casa, digamos, en las condiciones que actualmente podemos ver. En paralelo, además, había desarrollado otro proyecto significativo, que es el Capitolio del estado de Virginia. De hecho, a él se lo habían encargado este Capitolio, o la sede pues, del Congreso o del Poder Legislativo de Virginia, se lo habían encargado incluso antes de que Estados Unidos fuera un país independiente en 1776.
Este es un encargo que le hicieron, bueno, en paralelo, digamos, entre 1776 y 1784. Y él en ese momento es embajador de Estados Unidos en Francia. Allí estudia, pues como ya lo dijimos, por todos sus intereses que tiene, sus intereses científicos, estudia la llamada Casa Cuadrada o la Maison Carrée, que es una ruina romana que se encuentra muy bien conservada, que se encuentra en Nîmes, una ciudad en el sur de Francia. Entonces Jefferson la estudia y lo que manda de propuesta, eso es como muy interesante, ¿verdad? Lo que manda de propuesta a Virginia son los planos de levantamiento de la Maison Carrée. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que se reproduzca la Casa Cuadrada en Virginia. Y ahí me voy a permitir entonces leerles un fragmento de un escrito de Jefferson, pues para que tengamos una idea de las ideas pues, a las que él se refiere. Y dice: dar simetría y gusto a estos edificios no aumentaría su costo. O sea, está hablando de hacer este tipo de edificios en Estados Unidos. Solo habría que cambiar la forma y la combinación de sus miembros o de sus elementos. Esto sería a la vez más barato que la profusión de adornos bárbaros con que muchas veces se cargan nuestros edificios. Pero entre nosotros se desconocen los principios elementales del arte y no tenemos cerca ningún modelo suficientemente puro para hacernos una idea de él. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Es mandando a que se reproduzca un edificio clásico, pues, de la antigüedad en Virginia, para tener un modelo de lo que son esos ideales clásicos en Estados Unidos. Claro, esto como idea fundamental pues nos puede sonar como bastante radical, pero nuevamente sufre eso muchísimas adaptaciones. Incluso Jefferson sabe perfectamente que un templo romano, en este caso pues un templo religioso romano, pues tiene una funcionalidad completamente distinta a la de un congreso o de un elemento pues de poder legislativo o de institucionalidad en un país. Entonces, incluso desde un principio también él manda los planos de ese levantamiento, pero además manda los planos de un anexo o de dos anexos que hay que hacerle al edificio, pues lógicamente para adaptarse mejor a su función, que es de hecho lo que vemos actualmente. Ese es el edificio del Capitolio de Virginia, está formado por tres cuerpos: el principal, que es la reproducción de la Casa Cuadrada, y dos cuerpos anexos cuadrados a su vez, con los elementos pues romanos que también podemos ver. ¿Qué puede resultarnos como muy interesante de este edificio? Otra vez tal vez vamos a reproducir algo de lo que ya dijimos antes para Monticello, que ustedes lo pueden ver. Número uno, una composición en base a dos ejes. Un eje, si quieren, principal más corto, que es de hecho el eje principal del edificio del centro, que es la Casa Cuadrada, y un eje perpendicular a este, que es el que une el edificio principal con los dos cuerpos anexos de los que hablábamos hace un momento. Claro, en estos edificios entonces se tienen que albergar el asiento del Poder Legislativo, la Cámara, digamos, y las oficinas de los representantes. Eso es un primer elemento. Segundo elemento es la ubicación, otra vez, el emplazamiento del edificio. Jefferson otra vez escoge, pues con la gente que está digamos, encargando este proyecto, otra vez un cerro, una altura, una colina en medio de la ciudad de Richmond, que es la capital de Virginia, para emplazar esta edificación, ¿verdad? Este congreso. De tal manera que la Casa Cuadrada, la nueva Casa Cuadrada en Richmond, tiene una visión dominante sobre el paisaje de la ciudad y a la vez pues, puede ser vista por el resto de la ciudad, dándole pues ese valor simbólico importante que lógicamente como poder legislativo tiene. Y sin embargo, cuando hemos dicho hace un momento que es una reproducción de la Casa Cuadrada de Nîmes, no es cierto al mismo tiempo, ¿verdad? Otra vez, aquí viene el tema de la adaptación del clásico a las condiciones del lugar, que es lo que nos interesa destacar tanto. Por ejemplo, la Casa Cuadrada es un edificio, un templo romano de orden corintio.
Orden corintio, que como ustedes saben, entre otras cosas, se caracteriza por los capiteles, que son estas, de alguna manera, reproducciones de la hoja de acanto, ¿verdad? Estos capiteles floreados, por ejemplo, como los que vemos en El Salvador, en nuestro Palacio Nacional, y que sin embargo son capiteles complejos de desarrollar. Entonces el mismo Jefferson sabe que reproducir eso en Estados Unidos va a ser complicado porque no hay la mano de obra, el artesanado capaz, digámoslo así, de poderlo hacer. Entonces, muy pragmáticamente, pues lo que dice es, cambiémoslo, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un orden jónico, que es un orden con, ¿verdad?, un capitel de volutas, mucho más sencillo, y que podemos pues más fácilmente pues realizar en nuestro país. Otro cambio importante, bueno, obviamente esto no va a ser un edificio blanco, que es el color que Jefferson idealiza de la pureza, digamos, de las instituciones en Estados Unidos, el color de la democracia en Estados Unidos. Y claro, eso cambia completamente la lógica de un edificio, pues como la casa cuadrada que podemos ver en Min o el templo romano original, pues que esto era. Entonces ahí vemos otra vez esa idea de adaptación que nos interesa mucho resaltar en este proyecto. Tercer proyecto importante pues para conocer la arquitectura de Jefferson es el campus original de la Universidad de Virginia. Dentro de las múltiples que ya hemos mencionado, intereses, preocupaciones de Thomas Jefferson, pues el tema de la educación evidentemente es un tema muy importante. Y una vez se retira, pues ya deja de ser presidente de Estados Unidos, se va a mantener muy ocupado, justamente preocupado por la fundación de la Universidad de Virginia. Claro que en Estados Unidos ya existían otras universidades, sin embargo, pues esta es la universidad, la primera universidad en su estado, ¿verdad?, en su Virginia natal. Entonces este es un proyecto que prácticamente va a tomarle desde 1819 hasta 1825, prácticamente un año antes de su muerte, y en la que es realmente muy interesante ver pues la propuesta arquitectónica que él va a desarrollar. ¿Qué podemos reconocer aquí? Pues nuevamente hay varios elementos, y muchos de los cuales ya hemos hablado, pero que siempre vamos a insistir entonces cuando estemos hablando de Jefferson. Número uno, en este caso, claro, ya no es un edificio aislado como fuera la casa o como era el Capitolio de Virginia, sino que es un campus, y en ese sentido él mismo lo entiende. Él lo llama el Academic Village, o llamémoslo así, el pueblo académico, ¿verdad? Entonces es un conjunto de edificaciones. Un conjunto de edificaciones que sin embargo se organizan con los mismos principios que comentábamos hace un momento. En primer lugar, se establecen, otra vez, dos ejes importantes de la composición. El eje central, otra vez, es el más pequeño, aunque probablemente el más significativo, y el que vuelve a insistir sobre esta idea de profundidad que ha heredado de Palladio. En ese eje central se ubica la rotonda, como él la denomina, el edificio principal del campus, que es el edificio de la biblioteca y la administración, vamos a decir, principal de la universidad. Esta rotonda es definitivamente un edificio muy interesante. Otra vez, parte de un referente en el pasado, en este caso en el pasado romano, una vez más, que es el Panteón romano, pues el Panteón que existe en la ciudad de Roma, que como ustedes saben era originalmente el templo dedicado a todos los dioses, y que además en la arquitectura romana había sido muy significativo, ¿verdad? El templo de planta redonda con un pórtico y techado con una cúpula rebajada en aquella época y durante muchos siglos, ¿verdad? La cúpula además amplia, luz, ¿verdad?, de diámetro más grande, 43 metros en la historia. Y que en este caso entonces Jefferson ocupa ese modelo y lo reproduce como una biblioteca y una administración. Es decir, otra vez, ese pragmatismo
de retomar el modelo del pasado, pero reconstruirlo, reutilizarlo, adaptándolo a nuevas funciones. Y en este caso también a nuevas tecnologías. El Panteón Romano era un edificio pues, de concreto, y eso es una cuestión tecnológica pues, muy admirable. En este caso lo que Jefferson utiliza es ladrillo. Ladrillo de barro visto, que forma entonces ese cilindro de la biblioteca, y luego un pórtico blanco, ¿verdad? También de hecho de madera y mampostería de ladrillo, pero completamente recubierto, lo que le da una superficie blanca, así como en el Capitolio de Virginia, pero que destaca muchísimo sobre el fondo del cilindro rojo pues, de ladrillo. Y la cúpula rebajada, una vez más, también blanca. Arriba de esa cúpula, donde el Panteón Romano tiene su famoso óculo, ¿verdad? Ese agujero, aquí hay un tragaluz. Tema que también, de hecho, en Monticello no lo mencionamos, pero también es importante o es significativo el interés de Jefferson por los tragaluces como elementos también arquitectónicos. Entonces, ese es el elemento central. Luego, así como en Monticello o como en el Capitolio de Virginia, a partir del edificio principal de biblioteca y administración, tenemos dos brazos, en este caso dos brazos más complejos, y que giran para conformar al centro un rectángulo prácticamente, que es lo que él llama el pasto o the lawn. Este es un jardín, sin embargo es un jardín que no digamos a nuestra idea de jardín, sino que es como el nombre lo dice, pues un pasto, una gran superficie engramada, llamémosle así, donde no hay árboles, no hay nada, porque la idea es que ese sea realmente como un gran salón social, si queremos verlo así, abierto, donde se estén cruzando estudiantes y profesores que van de un lado a otro del campus, y que ese es como el lugar informal de encuentro, y que de hecho, si lo vemos en este momento, pues sigue siendo utilizado para cualquier tipo de actividad, desde juegos, simplemente sentarse para conversar, o cualquier otro tipo de actividad social de esa manera. Entonces, este gran espacio está conformado por dos brazos simétricos, y a lo largo de estos dos brazos se van disponiendo una serie, son 10 pabellones de 2 niveles, en ladrillo, y otra vez con su pórtico blanco, columnas de diferentes órdenes, eso es bien interesante, en una sucesión donde a primera vista lo que nosotros vemos son estos 10 pabellones iguales. Sin embargo, cuando los vemos con más detenimiento, nos damos cuenta ahí otra vez de ese ingenio de Jefferson en los detalles, y son 10 pabellones que parecen iguales, sin embargo todos son diferentes. Es decir, que introducen esa idea también muy típica en la arquitectura, muchas arquitecturas, de la unidad en la variedad. Es decir, nos parece que todo esto es un único elemento, sin embargo, cuando lo vemos con detalle son 10 elementos diferentes. Entonces vamos a tener pabellones de orden jónico, pabellones de orden dórico, pabellones de orden toscano, pabellones que se remeten respecto a la columnata principal, pabellones que pasan sobre la columnata principal, de tal forma que eso muestra un juego pues como muy diverso. Y esa diversidad está además amarrada por estos dos ejes perpendiculares que están desarrollados por medio de una columnata de orden dórico, blanca, de un solo nivel, pues que recorre prácticamente todo el conjunto y lo reúne, digamos, a los 10 pabellones y a la misma rotonda de la biblioteca. Entonces ahí tenemos como, digamos, ese elemento principal del pueblo académico que él quería crear. Los pabellones siendo edificios de aulas, de hecho lo que se suponía era que prácticamente cada uno de esos pabellones debía de ser, si quieren ustedes, como las aulas de las diferentes carreras o de las diferentes áreas de estudio pues, que se estaban desarrollando en la universidad,
pero no con una idea, que todavía a veces sigue siendo como muy frecuente, de que cada área del conocimiento está separada, sino que justamente reunidas por la columnata y reunidas también por ese amplio jardín que conforman entre todas ellas, y donde, como decíamos, debía de organizarse la vida social, pues, de estudiantes y profesores dentro de la Universidad de Virginia. En paralelo a estos dos brazos principales, digamos, y con un carácter sin duda menos sofisticado, menos desarrollado, se encuentran otros dos elementos importantes, que son las habitaciones de los estudiantes, según el modelo, de hecho, de las universidades anglosajonas, donde los estudiantes viven, pues, en el campus, que es unos edificios sencillos de un nivel, y entre esta, digamos, ala de aulas y esta de aulas y pabellones y esta ala de habitaciones de los estudiantes se encuentran unas huertas. ¿Por qué? Porque otra vez es importante que los estudiantes tengan contacto con la naturaleza por medio de la agricultura. Entonces, la separación entre los dos edificios son estos jardines o estas áreas cultivables, donde además destacan una especie de tapiales, llamemos unas paredes de altura sencilla, alrededor de 1,80 m, pero que son además ondulantes, ¿verdad? Tienen así una forma serpenteante, lo cual también introduce, pues, como un elemento muy diferente, muy diverso a todo este conjunto que estamos mencionando. Otra vez en ese espíritu de Jefferson, muy pragmático por un lado, pero capaz de introducir, pues, este otro tipo de novedades, ¿verdad?, dentro de la composición arquitectónica. De tal forma que esto se va a convertir, de hecho, en un modelo paradigmático de lo que un campus universitario en Estados Unidos puede ser, sobre todo porque cuando comparamos con las otras universidades que en ese momento estaban ya funcionando, se había seguido o se había reproducido el modelo de la universidad inglesa, que son universidades en una arquitectura gótica, y en este caso, pues, una ruptura completa cuando se plantea esta universidad en un lenguaje clásico, pero con estas adaptaciones, pues, que ya hemos mencionado, que son tan importantes para Jefferson. Entonces, si ustedes ven, aquí hemos conversado de 3 proyectos, ¿verdad? De la Casa, Monticello, el Capitolio de Virginia y la Universidad de Virginia, o el campus de la Universidad de Virginia. Hay un cuarto proyecto que también debemos destacar, no tanto porque sea un proyecto completamente de Jefferson, pero sí porque hay algunas de las ideas de Jefferson que aparecen ahí y que tienen una gran significancia, y que es, de hecho, el diseño de la nueva capital de Estados Unidos, que es Washington. Es decir, desde un principio, cuando se crearon los Estados Unidos en 1776, y su primera capital, de hecho, fue Filadelfia, la ciudad donde se firmó el Acta de Independencia de Estados Unidos. Su segunda capital fue Nueva York. Sin embargo, desde ese momento ya había la claridad de que el nuevo país necesitaba no solo nuevas instituciones, no solo una nueva arquitectura como la que de alguna manera Jefferson estaba tratando de ofrecer como ejemplo, sino que una nueva ciudad donde estuviera justamente asentada estas nuevas instituciones. Esa capital se escogió un lugar. En principio Jefferson jugó un papel muy importante para escoger el lugar donde debía de ubicarse, un lugar que pudiera servir de articulación, eso, digamos, tiene también un gran sentido de territorio, entre las colonias del norte y las colonias del sur, porque justamente ya se detectaba, como la historia efectivamente lo demostraría después, la diferencia, pues, fundamental por los sistemas económicos que existían entre las colonias del norte y del sur. Establecer una ciudad entonces en un lugar de paso entre ambos digamos, territorios, y en este caso se escogió, pues, el sitio de Washington entre el estado, la antigua colonia de Virginia y la colonia de Maryland, y ahí se estableció, pues, lo que luego se llamaría el distrito de Columbia, como una segregación de ambos territorios de estas dos colonias. Entonces, ¿cómo hacer esta nueva capital? Y aquí tal vez yo voy a destacar nada más algunas de las ideas de Jefferson que luego fueron desarrolladas
de hecho por un arquitecto francés a quien se le encargó, que es de apellido L'Enfant. Entonces Jefferson lo que propuso, y esa idea se mantuvo, habían dos ideas. Una es que la ciudad mantuviera el carácter que tenían las ciudades coloniales, de hecho tanto en América del Norte como en las colonias españolas, que es la cuadrícula, ¿no? Se partía de mantener una cuadrícula, pero que rescatara algunos elementos diferenciadores, sobre todo para darle un valor a las principales instituciones que ya se preveían en ese momento, que estaban establecidas pues en la Constitución de Estados Unidos, que era el Congreso, que debía estar asentado en un edificio, un Capitolio, ¿verdad? Para ello, otra vez, se escogió de alguna manera una protuberancia, un punto alto, digamos, dentro del sitio. Un segundo elemento, la casa del presidente, la que conocemos pues la Casa Blanca, y estos dos elementos debían estar alineados, pero en diagonal en respecto a esa cuadrícula principal. ¿Qué significa eso? Es que entonces justamente la ciudad iba a empezar y es lo interesante, digamos, de Washington, iba a empezar entonces a desarrollarse en base a dos cuadrículas diferentes. Una cuadrícula principal, digamos, ortogonal, y luego no es tanto una cuadrícula, sino que una malla de ejes diagonales, donde los dos puntos principales focales serían el Congreso y la Casa Blanca. Luego se completó, de hecho, esa diagonal entre el Congreso y la Casa Blanca con un tercer punto, que en el plan original de Jefferson, de hecho, era el punto donde el eje de profundidad, otra vez, del Capitolio, se unía con el río Potomac, que es el río, digamos, alrededor del cual se iba a fundar la ciudad. Luego, digamos, de hecho, se hicieron obras para desplazar el río, y ese punto lo que se convirtió fue en el monumento a Washington, que es donde está un obelisco, este obelisco principal de la ciudad de Washington, y de esa manera se conformaba entonces un triángulo entre el Congreso, la Casa Blanca y el monumento a Washington. Ese triángulo que algunos denominan el Triángulo Federal, porque de hecho ahí donde están las principales instituciones pues, del gobierno federal de Estados Unidos, pues se convertiría como en un sello distintivo. Además, a partir de estos tres vértices, digamos, del triángulo, irradian otros ejes también diagonales, que por lo tanto complejizan la trama ortogonal original de la ciudad y crean un nuevo modelo, un modelo que de hecho tiene una inspiración barroca en este caso muy importante, ¿verdad? Ese tipo de operaciones de crear ejes de profundidad y fuga ya se había desarrollado en otras ciudades europeas, pero de alguna manera ya más como intervenciones sobre la ciudad construida. En este caso estamos hablando de un plan de una nueva ciudad, ¿verdad? Entonces eso también es un aporte importante, y en el cual Jefferson, pues luego con el proyecto del L'Enfant, pues también tiene un aporte importante. Entonces, tal vez para hacer un poco de síntesis alrededor de todo lo que hemos estado hablando, vamos a insistir en esas ideas, ¿verdad? ¿Por qué Jefferson nos parece importante estudiarlo como arquitecto? Bueno, es un arquitecto que rescata ideas del clasicismo sin quedarse atrapado en la reproducción del clasicismo, sino que es capaz de adaptarlo de una forma pragmática, es decir, reconociendo las condiciones del lugar donde va a construir y reconociendo las necesidades funcionales de los edificios que está proyectando. Es capaz de combinar ambos elementos, lugar y necesidades funcionales, con la arquitectura clásica. Ese es un elemento fundamental. Y luego, reconocer que existen tradiciones constructivas vernáculas en el lugar pues donde él está haciendo su arquitectura, y sin embargo
innovar esa arquitectura vernácula con los aportes justamente que esta tradición clásica que viene de otro lugar puede aportar. Podríamos también decir como una idea importante que vale la pena seguir estudiando ese elemento, esa preocupación por el confort, por la funcionalidad, que sobre todo en espacios pues domésticos, como puede ser su casa, se vuelven importantes y siguen siendo pues temas de preocupación para la arquitectura hoy.